Dios bendiga a cada uno. Pueden tomar asiento. Aprecio las oraciones y aprecio a todos los que me han dado palabras de ánimo. Es algo que no tomo a lo ligero, el predicar la palabra de Dios. Dios sabe que yo no puedo hacer esto sin Él. Entonces, en mis oraciones le dije al Señor, si tú no vas a estar conmigo en este mensaje, no me dejes que me pare en el escenario. Entonces les pido que por favor oren por mí. Y algo que yo me recuerdo es que predique cada mensaje como que si es el último. No sé si estaré aquí mañana, pero esta es una oportunidad que yo tengo, entonces quiero tomarlo y que el Señor tenga su manera. Si su corazón está listo para recibir el mensaje, vamos a comenzar. ¿Qué es la última vez que usted miró al mundo y vio qué está pasando? Lo más que yo veo de cómo este mundo se está cambiando, estoy más sorprendido de qué tan malvado se está convirtiendo. Y yo veo cómo la gente le enseña a los niños a amar el pecado y amar la maldad. Pero es algo que no va a parar y no va a terminar. Este mundo ama el pecado, le gusta desobedecer y retar a Dios porque está dirigido por Satán mismo. Entonces hay una grande responsabilidad que tenemos como la Iglesia de Dios, como aquellos que tenemos que vivir una vida santa. Usted ha visto cómo sus hijos viven diferente de como cuando usted era niño, a las cosas que los tienen influencia. Y vemos cómo las cosas no son como eran 15 o 20 años atrás. Nada se va a quedar lo mismo, todo siempre se va a cambiar y va a continuar a cambiar hasta que algo drástico pase. Si verdaderamente vamos a ser la luz del mundo, tenemos que despertar. Si alguien va a ver, entonces eso sería nosotros. ¿Cómo podemos esperar las almas sentirse urgente en estos tiempos si nosotros no lo sentimos? Tal vez sus vecinos, ¿cómo van a sentir esa necesidad de acercarse a Jesús si nosotros no lo sentimos así? El tema de este mensaje es en Isaías capítulo 40, verso 9. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Y para que este verso tenga sentido, tengo que proveer un poco de contexto. En la historia de la gente de Israel, también representa espiritualmente nosotros a la Iglesia de Dios, y para que nosotros entendamos y para que debamos traducir lo que está diciendo aquí, entonces tengo que llevarlo hasta el principio, al libro de Isaías, y lo quiero yo llevar en este viaje porque yo quiero que ustedes se sientan, que cuando todo esto pase, ustedes sientan el gozo y la victoria que está siendo dada aquí en este versículo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios sin contexto, solo un verso, solo va a abrir la puerta para no entender, el estar confundido. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios como el tesoro que verdaderamente es. Entonces, si vamos al principio, Isaías capítulo 1, verso 2, de lo que tenía que decir el profeta Isaías. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecidos, y ellos se rebelaron contra mí. Muchos años han pasado desde que ellos estaban en Egipto, desde que eran esclavos trabajando día y noche, y Dios escuchó sus clamor.
cuando vieron la crueldad de los que reinaban sobre ellos. Pero algo había pasado. Dios los sacó de este lugar de sufrimiento y les dio todo lo que ellos pedían, más allá de lo que ellos necesitaban. Dios se los dio todos para que podían florecer y prosperar. Pero había un problema con eso. Ellos se rebelaron contra Él. Ellos hicieron todo lo opuesto de lo que yo les pedí hacer. Rechazaron mi voluntad y mis maneras, mis caminos. Y eso es algo que todos sabemos y hemos escuchado. Mucha gente escuchó la historia de la grandeza de Dios y cómo Él los rescató de los egipcios. Pero otros también saben que algunos que sirven a Dios condicionalmente, el servicio condicional es lo que vemos en la historia de Israel. El servicio condicional aún hoy resulta en un servicio sin amor. Pero esto enseña que si yo hago esto o Él hace eso, si Dios le da instrucciones, pero solo lo hace por hacerlo, eso es servicio condicional, y el amor de Dios no es condicional y el servicio de Dios no es condicional. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dar servicio condicional por si Jesús nos da amor incondicional? Dios les daba todo, pero ellos no le daban todo a Él. En vez de hacer la voluntad de Dios, hicieron su voluntad. Y eso es el caso por muchos hoy. Aunque Dios los liberó del pecado y les dio todo lo que necesitaban, ellos escogieron hacer su voluntad. Los israelitas tenían orgullo en su linaje y los recordaban que ellos eran hijos de Abraham y tomaron orgullo en esto y prosperaron. En Isaías 3, verso 13. Verso 13. Jehová está en pie a litigar y está para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Amén. No importaba que Israel tenía una promesa de poseer la tierra y ser bendecidos por Dios. Es evidente que el pecado es un problema en el mundo, pero más aún en la casa de Dios. El pecado, siempre hay consecuencias al pecado. Siempre va a haber juicio del pecado en la casa de Dios. El día de juicio fue mandado. Nada va a cambiar la mente de Dios en esto. Él se siente de una manera que no había duda que esto era su voluntad. Como Él los bendecía, Él se aseguraba que es claro que era Él, dentro de la casa y fuera de la casa. Esto es el hecho del Creador. Y la gente escogió no escuchar. El juicio parecía muy terrible para ser cierto. Uno solo puede imaginar la agonía y la tristeza que llenó el corazón de Isaías para saber lo que iba a venir. Y él decía muchas veces y nadie lo escuchaba. Qué tristeza llenó el corazón de este hombre para ver todos que no les importaba si ellos no se arrepentían, iban a pagar un precio. Tenemos que poner atención cuando Dios nos llama a hacer algo. Su iglesia tiene que estar atenta a su voz para que podamos escuchar los susurros más callados. Él habla a su iglesia
para poner todo en orden. Año tras año el Señor trata con individuales también para poner su corazón en orden, y aún muchas de estas veces sus advertencias no son escuchadas. Si Dios le ha estado hablando eventualmente para poner su casa en orden, para poner cosas bien y para ser fiel, los individuales a veces piensan que Dios no va a traer tal juicio a mi vida. Dicen, tengo tiempo. Otros dicen, los voy a arreglar después. Pero sepan esto, así como en Isaías 13, dice que el Señor se levantó. El Señor está en pie aquí en la iglesia para que todos puedan servir completamente, no 99%, 98%, pero servicio completo. Olvidar el mundo, olvidar el pasado, ponerlo al lado y ser para servir al Señor completamente de corazón. Yo sé que el dicho dice, olvídense de sus sueños y de sus esperanzas. Se suena cruel y para la carne sí se suena no justo pensar, porque yo tengo que sacrificar esto. Pero yo les pregunto una pregunta. ¿Qué dio Jesús para usted? ¿Qué sacrificó Él para usted? Si usted necesita motivación, recuerde su salvación. Si usted no tiene la determinación para servir completamente al Señor, recuerde dónde lo encontró. Recuerde dónde lo sacó. Israel se olvidó que una vez fueron esclavos. Y ellos se olvidaron de Dios. Pero nosotros no nos podemos olvidar de Dios. No se olvide dónde lo encontró y de dónde lo salvó. ¿De dónde lo salvó? La santidad no es algo que se puede cuestionar en nosotros. Tenemos que poner todo en orden en lo que el Señor nos pone convicción en los corazones. Si usted trata de buscar en Isaías para dividirlo, capítulos 1 al 39, van a encontrar lo que era esperado a llegar a esta gente. Va a haber una mezcla de liberación. Y todo lo que Dios estaba haciendo era a propósito. En Isaías 4, verso 1 y 2. Después que leí esto, en el final de capítulo 3, el capítulo 4 dice, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. La libertad para seguir a cualquier Dios que ellos querían. Pero eso no fue tolerado entonces y no es tolerado ahora. Ellos querían usar el Dios, pero no querían someterse. En esta misma manera, mucha gente ahora más de los que se llaman cristianos, quieren usar sus propias vestiduras y comer su propio pan. La santidad, el tema de la asamblea dice, recuerde la santidad de Dios. Y la santidad no es algo que atrae a mucha gente. Una vida de santidad no es deseable a muchos, porque ellos piensan que han encontrado una vestidura más bella que ponerse. ¿Está usted con su propia vestidura, pero quiere usar el nombre de Dios? Muchos ahora comen su propio pan. Sus propias interpretaciones de Biblia saben mejor que una Biblia correctamente dividida. Cambiar lo que enseña la Biblia, como los adornos, el divorcio y recasamiento, tiene un cierto sabor y no tiene ese sabor hermoso que nosotros sentimos. Y usted está comiendo su propio pan, pero todavía está usando el nombre del Señor.
Es conveniente para usar el nombre del Señor, pero no vivir en sus expectativas. Así como muchos hicieron eso antes, quisieron esconder y ahora se quieren esconder también. Pero Dios no puede ser burlado. Y como Él juzgó antes, Él va a juzgar ahora. Porque cuando Él haga eso, el verso 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Muchos se tratan de esconder detrás del título de ser miembro de la Iglesia de Dios, como que es algo para que nadie me vea. Y ese título tal vez para algunos significa todo está bien, todo lo sabemos. Y muchas gentes van a tratar de esconderse detrás del título que son miembros de la Iglesia de Dios para que todos miren a un lado. Pero Dios no va a ver a un lado. Y nosotros tampoco deberíamos hacer eso. Hay un estandarte grande para nosotros, una expectativa grande como miembros de la Iglesia de Dios. Y no lo podemos bajar. Tenemos que alcanzar la meta. Si tiene revelación de la Iglesia de Dios, usted va a encontrar eso ser verdadero. Revelación verdadera incluye la convicción y la convicción va a dar servicio verdadero. El juicio no es algo placentero. Nunca se imaginaban qué tan mal iba a ser. Pero pueden sentir su tristeza como nadie escuchó la advertencia porque era tan terrible que nadie lo creía. Y los israelitas, muchos se sentían tristes ese día, pero era muy difícil porque el juicio ya había llegado. Fueron a sus caminos de antes, cuando antes servían al Dios verdadero. Aquellos que se arrepintieron querían regresar y no había un lugar como el hogar. En la Iglesia de Dios ha ido por muchas en la historia de tiempos difíciles, pero aquellos que quieren seguir al Señor, al cielo, el cielo todavía es un lugar donde yo deseo estar un día. El cielo es un lugar donde yo llamo mi hogar, y yo sé que este mundo no es mi hogar o nuestro hogar, y no quiero ponerme cómodo aquí en este lugar, porque quiero llegar al cielo donde el Señor reina para siempre. Todos los tiempos de Dios son perfectos y van a llegar. Cada profecía va a ser cumplida delante de los ojos de los creyentes y los no creyentes. Sabe que no importa que si usted no crea en la palabra de Dios, porque va a pasar de todos modos. Si usted lo cree o no, va a pasar. Él ha prometido que nosotros vamos a llegar al cielo, y si lo cree o no, vamos a llegar. Su palabra es verdadera y siempre va a ser verdadera. No hay nada que podemos decir ni hacer que posiblemente puede cambiar la palabra de Dios. Está hecha y ahí, y como Él lo dice, así va a ser. No hay nada que lo puede cambiar. Así como Dios los sacó a esta tierra lejana, también les prometió la redención. Y quiero que piensen en esto. La gente que está en una tierra lejana, que son esclavos otra vez, ellos se encuentran sirviendo otro maestro. Y en Salmos 1:37, ¿sabe que hay aquellos que quieren regresar a Jerusalén? Pero hay otros que no querían regresar. Algunos se pusieron cómodos en Babilonia y no todos regresaron a Jerusalén.
Pero aquellos que querían regresar, su corazón no los dejaba quieto. Aquellos que estaban nacidos en la cautividad, que querían estar en Jerusalén, su corazón no los dejaba estar quieto. Porque cuando usted tiene un deseo y una visión que este mundo no es su hogar, no hay nada que le puede dar o ofrecer para cambiar su mirada, para convencerlo que no sirva al Dios verdadero. Salmos 1:37 dice: Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? The captors who knew not the beauty of Jerusalem asked them to sing about it. Los que no sabían la hermosura de Jerusalén les pidieron que cantaran, porque ellos sabían la hermosura de Jerusalén. Ellas la vieron por lo que era. A muchos les gustan los cantos de la iglesia de Dios y disfrutan cuando son cantados, pero no ven toda su hermosura porque no lo entienden como nosotros. Tal vez ven las manchas y arrugas como los de Babilonia vieron que Jerusalén. Dios sabía la promesa. Y ellos sabían que la ciudad iba a ver la hermosura otra vez y que iban a llegar a casa. Todo ese tiempo de esperar, esos 70 años, vino a terminar. Usted sabe que no podemos estar en este mundo para siempre. No podemos trabajar hasta la perfección para siempre porque lo tenemos que alcanzar un día. Porque Dios dijo que iba a ser así. Y como ellos fueron prometidos salir, también fue prometido que iban a regresar a casa. Y en Isaías capítulo 40, verso 1 y 2 dice: consolados, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el día había venido pronto, y como Daniel escribió él mismo, él entendió los días. La gente empezó a entender que eso no puede pasar para siempre y se empezaron a emocionar y su corazón se empezó a llenar de fuego porque sabían que un día iban a llegar a su casa. Y el tiempo sí estaba cerca, el día era cerca, los problemas se iban a acabar y todo lo que estaba predicado y dicho en esos días iba a ser cumplido. Usted sabe que podemos predicar el mensaje del rapto, un mensaje de una iglesia perfecta, pero un día va a llegar a pasar y cada día que nosotros vemos y vivimos que el mundo está cayendo más en la oscuridad y nosotros estamos más cerca a llegar a nuestro hogar. No tenemos un día exacto de llegar a nuestro hogar, pero sabemos que es muy, muy cerca ese día. El día viene cerca cuando nosotros finalmente podemos ir a nuestro hogar. Y el Señor dice: ven, ven, tengan paz, tengan refugio, el tiempo es cerca. La gloria de la iglesia postrera no es un cuento de hadas. Pero piensa, un estado de tal santidad en la iglesia de Dios, que ella se llama la ciudad de justicia, una ciudad fiel. Isaías 35:8 dice: ¿sabía que solo había un camino a Jerusalén desde Babilonia? Y una escritura donde dicen que preparen el camino, que quiten todas las piedras, porque Dios sabía que la gente iba a regresar a casa.
Y también hay un camino que se llama el camino de la santidad, que dice que los impuros no van a pasar ahí, pero será para aquellos, está reservado. Es un camino reservado para aquellos que viven en santidad. Usted puede caminar junto a una persona, físicamente estar en el mismo camino, pero espiritualmente estar en dos caminos diferentes. Entonces tenemos que estar seguros que estamos caminando el mismo lugar. El camino de santidad nos va a ayudar a llegar a casa. La santidad es la clave. Y la santidad es algo que tenemos que encontrar atractivo ahora en día. Isaías 40, verso 9 al 11. Sabiendo todo lo que he dicho y todo lo que pasaron los israelitas, que Isaías capítulo 40, verso 9 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Esto es lo que Dios ha hecho. Verso 10 dice: he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Ese es el tiempo, el año que nosotros veremos, que finalmente vamos a ver la liberación. Por eso era necesario que alguien subiera al monte y compartir lo que Dios está haciendo muy pronto. Muy pronto vamos a vivir este cumplimiento, pero ¿quién va a ir al monte y llamar a aquellos que están tratando de buscar el camino y decirles: vengan a la casa de Dios para regocijarnos juntos? Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hace 6 años el Señor me encontró y me salvó. Y yo tengo ese pensamiento en mi corazón, pero quería compartir que cuando yo estaba delante de la congregación y pedí renovar mi pacto, los hermanos vinieron hacia mí y me empezaron a dar la mano. Y algo tocó mi corazón en ese momento. Y si los sentimientos podían ser palabras, nunca me había sentido así, nunca había llorado así, pero sabiendo dónde estaba y sabiendo quién era, para ver la esposa venir y darme la mano otra vez. Si las emociones podían ser palabras, era: yo estoy en casa. Y yo sentí en mi corazón: estoy en casa, yo estoy en casa. Esto es lo que yo quería y eso es lo que yo necesitaba. Yo no sabía, pero eso es lo que mi corazón me estaba diciendo. Finalmente estaba en casa. Y yo pienso en esos corazones y esas almas que están buscando el monte, que están buscando la iglesia, que quieren decir: yo estoy en casa. Ellos quieren estar en casa. Ellos quieren estar en casa. ¿Quién se va a subir al monte y enseñarles y llamarlos y decirles: este es el camino a Sión, este es el camino de santidad? Vengan y caminen, vengan y caminemos, vengan, vengan.
Isaías 29 dice, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor que hemos esperado por Él. Y nos vamos a regocijar en su salvación. Nosotros solo podemos esperar tanto, pero el día está cerca. Pero mientras tanto tenemos que subir al monte y proclamar la buena evangelio que sabemos. Y mostrarles que la santidad todavía le place a Dios y no ha cambiado. Dios le bendiga a todos. Los amo a todos. Amén.